El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario rezar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad también vivía una viuda que recurría a él diciéndome: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios, ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, siguiendo con la lectura corrida de la segunda carta de San Pablo a su amigo Timoteo, hoy toca el tema de la doctrina y de la palabra de Dios. Dice: Timoteo, permanece fiel a la doctrina que has recibido. Pareciera una frase más, pero cuando leemos los libros de historia de la Iglesia, ahí podemos observar que ha habido gente dentro de la Iglesia que no se mantuvo fiel a la doctrina. Y no me refiero a que no vengan a misa, ¿no es cierto?, o que no recen el rosario, o que no estén de acuerdo con los curas, ¿no?, porque hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no en los curas, o en la institución. Sino, ha habido gente que sabía mucho, que era estudiosa, y bueno, se fue. No fue fiel a la doctrina, es decir, se hinchó con la ciencia. Y tiene que haber un diálogo entre fe y ciencia, dice el Papa Juan Pablo II. Fiel a la doctrina que recibiste. Y eso es bueno, tenerlo en cuenta, que recibiste. En esta doctrina que todos hemos recibido, hay como si fuera un trípode, ¿no es cierto?, para filmar o sacar fotos, tres cuestiones que son esenciales desde toda la vida y para toda la vida, que son la palabra de Dios, la tradición y el magisterio. Y con esas tres cosas uno no tiene motivo para irse ni para la izquierda ni para la derecha. Sé fiel a la doctrina que has recibido. ¿Cuándo recibimos esa doctrina? Bueno, podemos pensar en la catequesis de bautismo, que en esta época se hacía a los adultos, por eso se llamaba catecumenado. La catequesis de la confirmación, que confirma la fe del bautismo, la catequesis de la primera comunión. Y en ese bautismo hemos recibido regalos de Dios, como son las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, y otras cosas más. ¿Dónde lo hemos recibido eso? En la Iglesia. En la Iglesia, como familia, en un lugar particular como este, puede ser la parroquia, puede ser una escuela religiosa, puede ser en la casa, con el papá, la mamá, con los hermanitos. Y ahí aprendemos la doctrina. Que no se trata de que después de esto vamos a ser doctores en teología. No. Sino saber que hay un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu Santo. Y que nosotros nos tenemos que mantener fiel a esto que hemos recibido.
Y lo hemos recibido con cariño porque el papá y la mamá, nuestros padrinos de bautismo, nos enviaron a la catequesis porque pensaban que era lo mejor que tenían para ofrecernos a nosotros, sus hijos, en este plano. Entonces lo hemos recibido. Alguien nos los dio, y éramos pequeños, y quizás no entendíamos mucho, pero quizás si hiciéramos ahora un poquito de memoria, quizás recordaríamos algunas cosas de la doctrina, si se llamaba antes así, ¿no es cierto?, de la catequesis que hemos recibido. San Pablo va a apuntar también al tema del conocimiento de la palabra de Dios. Por un lado, que permanezca fiel a la doctrina que recibió. Esa doctrina que todos desde la fe profesamos y por eso estamos acá. Pero dice, recuerda que conociste la palabra de Dios desde niño. Y en otro pasaje, que no es este, habla de su mamá y de su abuela. ¿Ves? Cómo se fue dando de generación en generación este paso fiel de la doctrina y de la palabra de Dios. Que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Ir transmitiendo de generación en generación esta palabra de Dios, que es luz, que es alimento. Quizás los niños muchas cosas no entenderán de algunos textos de la palabra de Dios, pero sí, por ejemplo, se les pueden quedar grabadas las parábolas, o el nacimiento de Jesús, o la parte de los sacramentos. Conociste, dice la palabra de Dios, desde niño. Recuerda eso. Es decir, la memoria es algo interesante, que no tenemos que dejarla de lado. Todos tenemos que mirar, tener en cuenta esa memoria, porque nos sirve en la vida, tanto en la parte profana como en la parte espiritual de la Iglesia. Me refiero a profana, quiero decir, el trabajo común de cada día. Has conocido la palabra de Dios de niño. La lectura, por ejemplo, que hacemos acá en la misa, la lectura que hacen los niños en la catequesis, en la casa, la meditación de la palabra de Dios, por ejemplo, en la homilía, luego llevarla a la vida, porque, dice San Pablo, esta palabra de Dios da sabiduría y lleva a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Da sabiduría. Porque esta palabra de Dios tiene dos autores. Uno es el autor que lo escribe, que se llama agiógrafo, puede haber sido San Pedro, San Pablo, San Lucas, San Mateo, San Marcos, y el otro es el Espíritu Santo, que inspiró, como Dios, a estos autores para que escriban esto, que la abuela y la madre de Timoteo le fueron enseñando. Y esta palabra de Dios, que nosotros hemos escuchado y vamos escuchando cada domingo, es útil, dice, para enseñar, para iluminar, para corregir, para educar en la justicia. Uno aprende muchas cosas desde la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y hagan el bien. Pero también yo tengo un compromiso como bautizado, y es el de evangelizar a los demás. Es decir, así como Timoteo recibió de su familia mayor esta riqueza de la palabra de Dios, nosotros también como gente mayores tenemos que llevársela a otras personas, que a lo mejor son menores o no, o compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, o la misma catequesis, proclamarles esta palabra de Dios.
Por eso San Pablo lo dice muy claro, insiste con la palabra de Dios, con ocasión o sin ocasión, es decir, hablar siempre de la palabra de Dios. Ilumina con la palabra de Dios, reprende, exhorta con la palabra de Dios, que no es lo mismo que el sentido acomodaticio de la palabra de Dios o que yo use la palabra de Dios para tal o cual fin. Si la palabra de Dios me tiene que iluminar, ¿no? Me tiene que iluminar. Aunque bendiga un automóvil, tengo que leer el texto de Dios que me ilumina ese hecho de bendecir un automóvil. Y si celebro las misas de primera comunión, iluminaré esa situación con los textos que hable de la Eucaristía. Y si celebro una misa de difuntos, buscaré los textos que me hablen y me iluminen sobre la vida eterna. Siempre tengo que leer algo. Y yo lo que voy descubriendo es que la gente, cuando yo, digo sí, gente que no conozco y me encuentro en esta situación, de, por ejemplo, en los bautismos, en los casamientos, en los velorios, la gente me mira y me escucha con una ansia y con una sed de aprender. No me mira con una cara diciendo a ver cuándo va a terminar, porque está aburrido. No, están como con ansia de escuchar. Y una vez, estando yo en la Catedral de San Rafael, me avisan que había fallecido trágicamente una vecina mía de donde yo vivía cuando era joven y niño. La pobre estaba muy desfigurada por accidente, así que casi ni la reconocí, pero era ella. Y tenía un yerno que era juez. En ese momento era muy difícil decir una palabra porque aparte había sido un accidente, no había sido una muerte natural donde ya se preparó porque estaba enferma, esto, lo otro, no. Fue todo así feo. Y yo no sé de Dios dónde me inspiró, ni qué me inspiró, el tema es que dije unas palabras y cuando salí, detrás mío salió el juez, que sería el yerno, y me dijo, gracias por venir, estaba esperando que usted me dijera eso, pero no recuerdo qué fue lo que le dije. O sea, Dios me inspiró en ese momento de dificultad, decir algo que pudiera iluminar esa situación tan fea que estaba viviendo esta familia. Fuimos vecinos toda una vida. Y después de la misma manera fallece el marido, que también lo atendía. Así que pobre familia. Y después se les ahoga una nietita. Fíjese, todo lo que fue pasando a esta familia, ¿no? Después se le muere la nuera y así. Una serie de muertes, feo todo eso. Pero es lo que dice San Pablo, con ocasión o sin ocasión, porque es lindo el bautismo, y es lindo decir una palabra del bautismo, el casamiento, pero en estos casos difíciles uno como que no encuentra qué palabra decir. Pero todo, dice San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y yo tengo que invocarlo, todos tenemos que invocarlo, al menos para salvarnos nosotros y ayudar a que se salven otros. Con paciencia, con afán de enseñar, como dice la palabra de Dios, los apóstoles predicaban y enseñaban cada día por las casas y por el templo. Tiene que ser que lindo, ¿no? Que vayamos todos los días a las casas a predicar o por el templo. Acá hablamos de los apóstoles, pero bueno, hagámoslo más extenso, ¿no es cierto?, a todos los bautizados. Una palabra sobre el Evangelio de San Lucas, donde Jesús nos habla de la oración, pero antes fijémonos que el domingo pasado ya Jesús había iniciado el tema de la oración, de petición, súplica y acción de gracia. Le suplican los 10 leprosos que lo salven, que lo curen. Pero uno solo volvió a dar gracia. Uno solo, un extranjero.
Y entonces ahora Jesús nos propone que oremos siempre, pero con insistencia, sin desanimarnos. Porque a veces rezamos y no encontramos, esto ya lo hemos dicho muchas veces, no encontramos la respuesta. No la encontramos. Y a veces puede ser porque estamos distraídos, porque estamos muy preocupados por la situación. Y entonces, aunque pareciera que Dios no me escucha, Dios me está escuchando, no puede no escucharme. O que pareciera que Dios no está o que no existe, como respuestas tenemos que el hombre vive en el tiempo, pero Dios es eterno. El hombre mira a un pasado, se proyecta a un futuro, vive un presente, pero Dios no, Dios vive un eterno presente. Dios sabe todo. Y sabe cuándo es mi tiempo oportuno para darme su respuesta. Para darme su respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy como esa fruta que todavía no está madura y por consiguiente no puedo caer del árbol. El secreto del Evangelio está en que la viuda fue mucho tiempo a pedir justicia hasta que este hombre quedó incomodado. Dice, para que no me fastidie más, le hago justicia. Porque yo no temo ni a Dios ni a los hombres. Pero esta mujer me fastidió, le voy a hacer justicia. Dice, si esta mujer logró esto, ¿cómo, dice, nosotros los hijos de Dios no vamos a lograr de nuestro Padre una ayuda? ¿Pero cuándo? A su debido tiempo, cuando Dios crea conveniente que yo estoy adecuado y maduro para obtener esa respuesta de Dios. Dios es bueno y es justo y nos escuchará siempre y nos hará justicia, según su voluntad, según nos convenga y en el tiempo mejor para nosotros, porque Dios ya ve el futuro. Dios ya ve el futuro. En la primera lectura tenemos que aplicar esa frase que muchas veces escuchamos, no tenemos que bajar los brazos, ¿no? Que fue lo que le pasó a Moisés. Se cansó en esa guerra de tener los brazos levantados y cuando los bajaba perdían. Y entonces le buscaron la vuelta para que él tuviera los brazos levantados y así ganar la batalla. O sea, eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Cansarnos, bajarnos. Esto no para mí, que sigan otros, ¿no? No tenemos que desanimarnos, es lo que dice el Evangelio de hoy. No bajar los brazos para que triunfemos, para que Dios nos ayude a triunfar. Entonces, como respuesta, con esto terminamos, está lo del Salmo que hoy hemos leído, que hemos cantado, el Salmo 120, que es nuestra ayuda está en el nombre del Señor. O sea, nuestra ayuda está en la persona del Señor. Él es el que me ayuda. Y a Él tenemos que ir. Entonces, a ese silencio de Dios nos responde, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. La ayuda me viene del Señor que es creador. No dejará que resbale tu pie. Él es tu guardián que no duerme. Él es la sombra protectora. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá cuando sales y cuando regresas, cuando duermes, cuando vas de camino, ahora y siempre. Está Dios y tenemos los ángeles de la guarda. La cuestión es ahora que nosotros nos pongamos, ¿no es cierto?, si no nos hemos puesto en sintonía con el Señor para que esto, ¿no es cierto?, se pueda ir dando y que realmente vivamos un tiempo de gracia y vivamos en paz, sin dejar de rezar continuamente y confiadamente, ¿no?, como esta señora que le golpeaba todos los días la puerta al juez hasta que lo cansó. Entonces el Evangelio nos dice, pedid y se os dará, que así sea.